con la tercera parte de aquello que comenzamos hace 2 semanas atrás, llamado Dios el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar dándole cabeza en esta mañana. La doctrina de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y habíamos dicho varias cosas y recapitulo. Que el Espíritu Santo procede del Padre, que Él es enviado a este mundo por Cristo para ser testigo de Cristo. También dijimos que el Espíritu de Dios se le caracteriza por uno que se le miente, pero no se le puede callar, que es capaz de hablar, que es capaz de enseñar, que se le puede entristecer y no puede entristecer. Que Él es una persona que no es una fuerza impersonal, sino que tiene voluntad innata. El Espíritu posee esta mente y esta voluntad. También hablamos que Jesús habló del Espíritu como de una persona que, aunque le puede ser blasfemada, no es recomendable que se le blasfeme. Porque si usted blasfema o profana al Espíritu Santo, usted ha perdido toda sabiduría y toda razón. Porque la persona que está diciendo no hallará jamás el perdón, sino que según las Escrituras es breve el juicio eterno. El Espíritu Santo, mencionamos también que había venido al mundo a convencer a los hombres de su pecado, de la necesidad de la justicia y de el juicio que se avecina. También el Espíritu Santo se enseñó que habita solo en los verdaderos creyentes y que cualquiera que no tiene al Espíritu de Dios no es de Cristo. El Espíritu Santo, hablamos la semana pasada, que era la garantía de nuestra salvación. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, como dice Efesios 2:14. Dice que Él es el sello, las arras de nuestra herencia. Él es el que nos marca hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra redención significa rescate. Y la posesión adquirida tiene el pueblo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Así que ahí está hablando de otra herencia, no de la herencia tuya, sino de la herencia de Cristo, la herencia que el Padre le dio al Hijo, que es la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su gracia. Son su pueblo. También el Espíritu Santo, además de la garantía de nuestra salvación, se le conoce como el Espíritu de adopción, pues es el testimonio del amor que Dios tiene para nosotros. Poseer el Espíritu Santo significa que Dios nos ha amado de una forma particular. Hemos hablado de estas cosas. Él también vino para habitar en su pueblo por un tiempo. ¿Qué ustedes dicen eso? Él vino para habitar por su pueblo por un tiempo, temporalmente. No todo a la vez. No, eso no es así. Él vino a habitar en su pueblo para siempre. Es una marca de una garantía que nunca nos va a tomar. Tenerlo a Él es saber en quién estamos. Aleluya. Amados, fue Jesús el que dijo, y Dios rogará al Padre y dará al Consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo también es la fuente, origen del poder de la iglesia. Es a través de su poder que nosotros nos podemos mover y hacer lo que Dios ordena. Usted y yo no podemos vivir ni hacer lo que Dios ordena sin el poder del Espíritu Santo.
Gracias a Dios que un día el Señor mismo dijo, vayan a tal lugar y esperen, porque recibiréis poder del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo nos da poder y regalos. La Biblia le llama a esos regalos los poderes del siglo venidero. ¿Y para qué son estos poderes? Para que la iglesia viva sobrenaturalmente. Porque la obra de Dios es una obra sobrenatural. Produce vida. Es una palabra viva. Produce fe. Produce esperanza. Transforma el corazón. Llena de amor el corazón por el Espíritu Santo. Es una obra viva del Espíritu Santo. Él distribuye estos regalos para que el pueblo sea edificado, para que el pueblo llegue a ser como aquel varón perfecto, para que el pueblo haga su obra y haga todo lo que Dios ha mandado que se haga, para poder guiar al pueblo de Dios. Y es el Espíritu Santo quien Dios ha querido enviar para no engañarnos, porque dice la Escritura que Él nos guía a toda verdad. Y Él nos recuerda las cosas que han sido enseñadas, lo que es importante, porque entonces cuando la gente hable, usted irá a lo que el Espíritu Santo inspiró y sabrá si lo que se está diciendo es la verdad o es la mentira. Hemos estado hablando de estas cosas. Y dice la Escritura que cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará bien lo del Padre y lo del Hijo. Y es lo mismo, lo dicen las escrituras inspiradas. Ahora, muchas personas no están de acuerdo con eso. Y se ponen a hablar de otras cosas que el Espíritu Santo no dijo. Y luego dicen, no, lo que pasa es que ustedes dicen la palabra solamente. Estoy diciendo porque yo lo he escuchado. Y tratan de separar la palabra del Espíritu. Y se olvidan que la palabra fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu. Que la palabra es la espada del Espíritu. Y que fue el Espíritu el que le enseñó a los apóstoles lo siguiente: que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por tanto, tratar de decir que una cosa es vivir por el Espíritu y otra cosa es vivir por la palabra es una horrenda herejía. Porque el mismo Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y fue Cristo el que dijo, Padre, santifícalos, sepáralos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Estas cosas deben empezar en tu corazón. Porque si el Espíritu está hablando, pero el Espíritu inspiró las palabras, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Y qué vamos a predicar? Los inventos del corazón o la palabra y el testimonio que ha sido revelado por el testigo de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Quién es el testigo de Cristo? El Espíritu Santo. La Biblia dice que hay tres que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él fue enviado para que diese el testimonio de Dios. Por lo tanto, cuando recibimos de su Espíritu, no tan solo recibimos poder, sino que somos capacitados para testificar como debemos hacerlo. Habiendo dicho todas estas cosas, y esta introducción, oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo que vamos a pasar estudiando la palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones por tu Espíritu en la palabra. Alimenta nuestra alma, alimenta nuestro corazón, alimenta nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Espíritu de Dios transforma y santifica a los creyentes para formar en ellos la imagen de Jesús. Eso es lo que quiere, formar en ti y en mí la imagen de Jesús. Usted y yo somos pequeños Cristos. Y la Biblia enseña eso. Segunda de Corintios 3:18. La Biblia dice, por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mira allí, la de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice que estamos mirando a cara descubierta. ¿Por qué dice que estamos mirando a cara descubierta? Si leemos el texto, del versículo 12 en adelante dice: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, él tenía un velo para que ellos no pusieran su esperanza en aquello que había de ser abolido. En ese contexto dice: pero el entendimiento de ellos se borró, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por ti es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Y ahí en ese contexto te dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, comenzamos a mirar a Dios a cara descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién? Del Señor, como por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? A medida que estamos viendo la imagen de Cristo que se nos revela en su palabra, el Espíritu comienza a tallar en nuestra vida el carácter y la persona de Jesús. Por eso es que dice que somos transformados como por el Espíritu Santo. Él es el testigo. Él sabe cómo es el Hijo. Él nos lo va a hacer saber, pero no tan solo nos lo va a hacer saber. Él va a tallar ese conocimiento y lo va a escribir en nuestro corazón, hasta que tú y yo todos reflejemos la imagen de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Y el Espíritu Santo lleva a cabo esa obra en los creyentes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 al 13. Vayan conmigo hacia el de Tesalonicenses. Dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Fuimos escogidos, dice la Escritura, pero el Señor ese escogimiento lo lleva en la práctica, en el tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Dice la Escritura que por medio de su poderoso Espíritu, Él nos santifica. Santificar significa separar. Su Espíritu nos santifica. ¿Cómo nos santifica el Espíritu? Produce en nosotros fe en la verdad. ¿Estamos viendo al Espíritu? Viene a nuestra vida, nos separa para Dios, produce en nosotros fe en la verdad. Y ya habíamos dicho que era la verdad que dijo Jesús. Y esa es la manera en que somos separados. Todo verdadero elegido tiene que pasar por el proceso de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en la verdad, y tiene que recibir la operación poderosa del Espíritu en su vida. De otra manera, esa persona nunca podrá entender las cosas del Señor.
Mire, el creyente, esto no es para orgullo, es poseedor de una mente superior. Escuche, el creyente verdadero es poseedor de una mente superior. Él puede juzgar las cosas dirigido por esa mente, pero él no puede ser juzgado por la mente natural. Porque tiene una mente. ¿Qué mente es esa? La mente de Cristo. La mente natural no puede entender las cosas del Espíritu. Las lee y le resultan ilógicas y como locura. El creyente puede analizar las cosas de este mundo, pero también las cosas espirituales. El que no es creyente solamente puede evaluar las cosas de este mundo usando una razón terrenal, animal y diabólica, pero no puede ir más allá, porque no posee la mente de Cristo. Y esa mente, ¿quién no la da? El Espíritu. Que escudriña lo profundo de Dios. ¿Qué es la misión? Poder tener conocer esa verdad. Y esto es algo casi impensable, porque estamos hablando de la mente de aquel que hizo el universo, aquel que es fuente de toda sabiduría. Y nos está diciendo la Escritura que nosotros tenemos acceso a la mente del que hizo el universo y que posee toda sabiduría. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 97 al 100, que aquellos que meditan en la mente de Dios, en la palabra de Dios, se hacen más sabios que los enemigos, se hacen más sabios que los ancianos y se hacen más sabios que sus enseñadores. Si tú quieres ser sabio en verdad, tú tienes que pasar tiempo con el Espíritu que te enseña las cosas con respecto al Padre y al Hijo. Y nota que este salmo lo escribió el Espíritu. Significa que tú y yo como cristianos no estamos limitados. No estamos limitados al razonamiento humano. El razonamiento humano tiene un límite. Hasta aquí llegó. El orgullo de la sabiduría humana. Pero si tú tienes la mente de Cristo, tú puedes pasar esos límites e ir más allá y ver cosas que ellos no ven. Y entender cosas que ellos no entienden. Por eso muchas veces cuando hablamos de las cosas referentes al Evangelio, a las personas no pueden entender estas cosas. Y nosotros tal vez algunos nos molestamos porque parece que no entendemos que es imposible sin tener el Espíritu entender las cosas. Imposible. Nuestra labor entonces es ponerlo a la palabra para que si Dios produce fe en ellos y los separa para Dios, ellos también alcancen el entendimiento y la sabiduría que viene del cielo. Nosotros debemos rogar por eso. Por ejemplo, si en una escuela dominical se ve que los niños se comportan como impíos, es porque son. Porque son impíos. Porque nacieron muertos, muertos. Porque tienen vida física, pero están separados de la vida de Dios. No les interesan las cosas de Dios. ¿Cuándo les van a interesar las cosas de Dios? Cuando reciban vida espiritual en el corazón. Mientras tanto lo escuchan, pero no van a entender el poder que hay en ellos. Y no tan solo con los niños, con los adultos también. Pueden estar 20 años, 30, 40, toda su vida escuchando la palabra y morir sin Cristo. Porque nunca realmente nacieron de nuevo, ni recibieron el Espíritu, ni recibieron el correcto entendimiento de la verdad. Y esta es una realidad con la que tenemos que lidiar. Ahora mismo los lugares donde se congregan los santos no están llenos tan solo de gente salva, están llenos de muertos vivientes, de zombies, de personas que tienen
vida física, pero no vida espiritual. Y quiero hacer una separación para que usted entienda. La iglesia en sí, todo lo que compone la iglesia de Jesucristo, están vivos, pero todos los que van a la iglesia, al lugar de reunión donde se congregan los santos, no necesariamente son parte de la iglesia de Jesucristo. Para usted ser parte de la iglesia de Jesucristo, tiene que haber sido separado por la fe en la verdad y el poder del Espíritu. Si usted no ha sido separado por la fe en la verdad, que produce la obra del Espíritu en su corazón, usted no pertenece a la iglesia de Jesucristo, aunque puede visitar una iglesia local. Es esencial y vital que usted esté seguro de que usted es un hijo de Dios. Estoy diciendo esto porque hay muchas iglesias donde tú ves a las personas, aún a los que militan al frente, viviendo de espaldas a Dios doble vida. Yo he ido a lugares donde los que ministran todos están en adulterio. Y de momento se levantan y tú los ves tocando y cantando música, pero están pecando. Siempre le invierten a su esposa o viviendo vidas fornicarias si no están casados en fornicación. O practicando cosas escondidas, o son personas adictas a pornografía, o adictas a las cosas y de momento lo ven allá arriba como si todo estuviera bien. Es un espectáculo, pero no hay una realidad de vida porque no han sido separados por el Espíritu ni han creído en la verdad. Pero cuando eso sucede, el Espíritu no te deja pecar feliz. El Espíritu Santo no te deja pecar feliz, sino que produce en ti toda convicción, te redarguye de pecado. Tu conciencia no puede estar tranquila porque el Espíritu Santo está orando. Amados, lo bueno de esto es que tú y yo no estamos atados a las limitaciones de los pensadores más grandes del mundo, que tienen hasta un nivel. Tú y yo, si tenemos el Espíritu Santo, se han roto nuestras cadenas y ahora tenemos la libertad para ir al trono de la gracia y entender las cosas que el Espíritu quiere que entendamos. La Biblia dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otras versiones dicen inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Quién puede hacer eso? Un temeroso de Dios puede llegar a creer en Dios. Y puede llegar el momento en que entienda, que le amanezca y diga: wow, tengo que decidir qué clase de sabiduría es mejor. Tengo mi mente humana, pero tengo acceso a la mente de Cristo. ¿De cuál voy a preferir depender? Tengo al maestro dejado por Cristo, el inspirador de las Escrituras, para guiarme y enseñarme, o tengo los deseos de mi corazón, de mis ojos, para que me guíen. Entonces tengo que tomar una decisión. O soy guiado por el Espíritu y dependo de la mente de Cristo, o soy guiado por los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida, evidencia de que otro espíritu gobierna sobre mi vida y no el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que las personas antes de recibir la vida, en el libro de Efesios, ellos vivían en sus delitos y en sus pecados, en los deseos de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo vemos, y están gobernados por el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No te? ¿Qué mente tienes? La de Cristo, dirigida por el Espíritu,
o el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que la Biblia dice que esto es el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Mire, hermano, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, también habla de esta misma separación que hace el espíritu. Acuérdense que estamos discutiendo que el espíritu de Dios es quien transforma, quien santifica a los creyentes para que sean a la imagen de Jesucristo, porque dio la palabra. Dice en primera de Pedro 1, 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Presencia allí no significa que Dios simplemente sabía de antemano. Cualquiera que estudie ese texto con seriedad se da cuenta que ahí lo que dice es aquellos que están siendo ordenados por el Padre. Es un conocimiento particular que Dios tiene de aquellos que Él ha amado. Acuérdense que esta presencia tiene que ver con el conocimiento particular que Dios tiene de aquellos que Él ha amado. Pero que ese conocimiento no está basado en que Él sabía que ellos harían lo bueno. No, lo que pasa es que Él sabía que los iba a santificar. Él sabía que les iba a dar la fe. De otra manera, ellos nunca podrían creer, porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que Dios previó que ellos creerían y por eso los eligió. Pero eso no es lo que dice ahí. Allí dice elegidos según la presencia de Dios. Y esa presencia, ¿qué es lo que hace? En santificación del Espíritu. Esa presencia de Dios lleva al Espíritu a santificar. Dice, para obedecer. El Espíritu nos santifica para obedecer. No fue que Dios proveyó que el hombre creería y por eso lo eligió. Fue que Dios decidió en su ordenación que daría el Espíritu a esa persona para que le pudieran obedecer. ¿Obedecer cómo? Creyendo en aquel que Dios había enviado. Esta es la voluntad de Dios, que creáis en el nombre de aquel que Dios envió, para que tengáis vida eterna. Pero ¿qué más dice el texto? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo dice ahí claramente. Por eso es que hay que explicar esto, porque tú vas a la mayoría de las iglesias y dices, no, lo que pasa es que Dios previó en su presencia que ellos creerían y por eso los eligió. Porque Dios fue injusto. Y dicen estas cosas porque no entiende las Escrituras, ni el poder de Dios, y piensan que el hombre puede por sí mismo alcanzar las cosas celestiales, cuando la Biblia dice que es imposible para el hombre sujetarse a la ley de Dios y tampoco puede. Entonces el Espíritu es importante, el Espíritu Santo obra en nosotros, nos santifica y nos prepara para obedecer. ¿Cómo nos prepara para obedecer? Nos prepara para creer. Y la creencia, el creer, la fe, tiene la obediencia incluida. Porque si tú dices que crees algo pero no obedeces, eso es una mentira. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, la obra muestra que la fe es cierta. En otras palabras, como dice el antiguo dicho, el hombre es salvo por la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. El hombre es salvo por la fe sola, pero la fe salvadora nunca está sola. ¿Por qué? Porque debido a que el Espíritu nos santifica, nos prepara para obedecer y andar en buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que anduviésemos en él. ¿Estamos captando esto? Amados, y esto es maravilloso, dice gracia y paz sean a vosotros. Todo tiene que ver con qué? La elección, la santificación y el poder creer. Todo es por la gracia.
santificando, Jesucristo muriendo por nosotros. Y no depende de la fuerza tuya y mía, ni de las emociones tuyas y mías, que hoy estamos eufóricos y mañana estamos con una depresión. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que guía o dirige al pueblo de Dios en su lucha en contra del pecado, que también es parte de la santificación. Usted y yo, en el momento que vinimos a los pies de Jesucristo por su gracia, que fuimos atraídos, que fuimos rendidos, que fuimos conquistados por el Maestro, no fuimos dejados solos para investigar estas cosas, sino que se nos dio el Espíritu Santo para que supiéramos qué hacer y cómo debemos conducirnos. Tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo y tenemos que obedecerle lo que nos manda y enseña. Mire, Él nos ayudará en esta vida para luchar en contra del pecado. Usted no podrá vencer con sus propias fuerzas. El día que estaba con los muchachos del programa, hablando de algo que ellos necesitaban oír, pero que no querían oír. Porque cuando yo voy ahí, yo no voy a animarlos en sus propias fuerzas. Yo voy a destruir su ego. Mi labor es destruir su ego por completo, para que ellos entiendan de una vez que en sus propias fuerzas no lo lograrán. Mientras que hay otros programas que dicen, tú puedes, yo voy a ti. Solamente tienes que creer en ti. Eso es metafísica. A través de los milenios, la historia misma revela que el hombre ha fracasado en ser una mejor persona. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ninguno lo ha alcanzado. A través de los milenios, Dios nos ha dicho, deja de estar tratando de vestirte a ti mismo y lograr lo que tú puedes. Comenzó en Génesis, cuando el hombre y la mujer se construyeron vestidos de hojas de higuera. ¿Qué hizo el Señor? Le quitó esas hojas de higuera. Él mismo trabajó con un animal, tuvo que matarlo y lo vistió con sus pieles. ¿Quién lo vistió? El Señor. A través de las edades, el hombre ha querido vestirse y hacerse las cosas por sí mismo, sin Dios. Y Dios le ha dicho al hombre continuamente, no se trata de tu forma de hacer las cosas. Tu vestidura no funciona. De hecho, el Señor habla en un momento dado de una parábola, da una ilustración, donde hay una gran fiesta y hay mucha gente con vestidura. Pero uno se presentó sin vestidura, con sus propias ropas. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor dio una instrucción, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? El individuo quedó como sin palabras. Y le dijeron, lléveselo. Lo amarraron y lo llevaron al lugar donde está el lloro y el cumplir de Dios. Aquel hombre no estaba vestido con la ropa que la anfitrión había preparado. Se había presentado a la fiesta por su propia voluntad, en sus propios términos, y eso nunca será aceptado. Cada religión falsa de este mundo, que el resto de las religiones, que no es el verdadero cristianismo. Estoy diciendo el verdadero cristianismo porque hay un falso cristianismo, hay un falso cristianismo. Simplemente es una manera de vestirte con ropas que Dios no hubiera pedido para ti. En este mundo realmente solamente existen dos clases de religión. La religión
que busca alcanzar a Dios en sus propios términos, eso es la religión de ahora. Y la religión que Dios inició cuando Él mismo descendió y tomó la iniciativa y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y vino lleno de gracia y vino lleno de verdad. Llegó a este mundo por la buena voluntad de Dios para traer verdadera paz entre Dios y los hombres. No hay paz en tus términos, solamente hay paz en sus términos. Y por eso es importante que entendamos que el Evangelio no es una oferta sentimental. Ay, bendito, mira lo que el Señor hizo. No, el Evangelio es algo que ocurrió, que Dios hizo, y Él manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Y Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. ¿Ve? Tenemos que tener cuidado que no estemos cambiando el mensaje, donde se está menospreciando a Dios y a su Hijo. Y la gente cree que esto del cristianismo se trata de sus deseos, de sus sueños, de sus carros, de ser prosperados, de sus vidas, de que todo les salga a ellos bien y de que Dios se convierte en el genio de la lámpara maravillosa y que todo se trata de el hombre. Nunca se ha tratado del hombre. Siempre se ha tratado de Él, de su gloria. Y el Espíritu ha venido para guiarnos al entendimiento de que todo se trata de la gloria del Padre y de aquel que el Padre quiso glorificar, al Hijo. En Romanos 8:13 nos dice, nos declara que esto se llama vivir conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vivir conforme a la carne no es otra cosa que vivir gobernado por la naturaleza pecadora o inclinada hacia el mal. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir por el Espíritu significa ser gobernado y guiado por aquel que te santifica para obedecer, creer y seguir a Jesucristo. Entonces tú tienes que hacer la pregunta: ¿yo estoy viviendo para mis propios deseos, mis propios planes, mis propios sueños? ¿O estoy viviendo para la obediencia y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Una es vivir conforme a la carne, otra es vivir conforme al Espíritu. En Gálatas 5:16 nos dice qué hacer. Digo pues, andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ve cómo lo contraponen? Los deseos de la carne tienen que ver con lo que queremos nosotros en nuestra humanidad, que se separa de la voluntad de Dios, y los deseos del Espíritu tienen que ver con aquello que Dios ordena y manda. Lo voy a poner de esta manera bien bonita. Dios manda que los creyentes se congreguen. Como pueblo. Y tú tienes la costumbre de que cualquier día de la semana, la que estás trabajando y dedicándote a lo tuyo, el día del Señor, viene un familiar y dejas de congregarte para atender a hombre. Porque eso ocurre unas pocas veces.
cuando los cristianos aquí en la Biblia, muchos de ellos eran esclavos, y aún para congregarse dependían de la voluntad de Dios. De hecho, el 92% de la población en aquel lugar era esclava. 92%. Por lo tanto, ellos se congregaban el domingo, ya fuera por la mañana, o por la tarde, o por la noche. Cuando tenían la oportunidad se congregaban. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Si tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Ellos lo hacían no tan solo los domingos, ellos lo hacían durante la semana. Esto es importante entenderlo, ¿sabe por qué? Porque en la congregación hay 152 puntos al año, que son normales, y hay unos puntos adicionales. Y hay algunos de los hermanos que vienen 25 veces o 20 veces al año. Yo le decía, ya casi todos vienen, casi todo el tiempo, pero muchos de ellos venían así. Y yo me preguntaba, ¿qué? ¿Eso es cuánto por ciento? Le estamos muchas veces dedicando tiempo a tener que nosotros. A Dios se le sirve con tiempo, talento y tesoro. A Dios se le sirve con tiempo, que te lo dio bien. El talento, quien te lo dio bien. Si eres cristiano, también tienes además de talento, Dios, que te lo dio bien. Tesoro, que te lo dio bien. Muchas veces le entregamos a Dios que lo sobrante. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo es lo que nos está guiando a hacer eso? Eso es algo que tenemos que hacer. Aquellos que me escuchan por la red de mí, escuchan. ¿Cómo estás trabajando en la iglesia en la cual te congregas? Tienes mucho tiempo para ciertas cosas, pero para las cosas del Señor dices que no tengo tiempo. Llegas temprano al trabajo. Si vas a la playa, te levantas a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a la playa. Si vas a decir que llegas antes para no perderte ni los anuncios. Pero si vas a las cosas del Señor, llegas en el amén, o a mediados, o cuando ya no comienza. Busquen el alcoholado, para que se sobre. ¿Qué estás diciendo? Que hay cosas que son que le estás enseñando a tus hijos o a tus familiares o amigos. No te sientas mal cuando tus hijos digan, bueno, esto no es tan importante porque mi papá y mi mamá, cada vez que no se sienten o que les duele el callo, o que es esto, o porque llueve, como si aquí estuviéramos el culto bajo el cielo y no bajo el techo. ¿Me entiendes? Le estás enseñando a tus hijos que esas cosas son excusas razonables para desobedecer al Señor, para no alimentar tu alma. Se trata de amor y pasión. Cuando estábamos enamorados, tratábamos de ver a la novia o al novio todos los días. Oh, iglesia, así dice el Señor. Tengo algo contra ti. Que has olvidado tu primera. A veces nos recostamos de que Dios nos ama para aprovecharnos de la nobleza. Amados, el amor de Dios no debe ser menospreciado. ¿No sabes tú que la benignidad de Dios es la que nos guía a la arrepentimiento? Él nos ha dado de su espíritu y de su palabra para convencer. Debemos buscar una mayor manifestación de la presencia del Espíritu y su llenura. Debemos buscar una mayor manifestación de la presencia del Espíritu y su llenura. Mira lo que estoy diciendo. Analiza
debemos buscar una mayor manifestación de la presencia del Espíritu y se llenura. O sea, podemos tener al Espíritu Santo, pero estamos llenos de él. Estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo tú sabes que estás siendo gobernado por el Espíritu Santo? Porque guardas su palabra. Porque Él te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y Jesucristo dijo que su palabra es la verdad. ¿Cómo tú sabes que estás siendo gobernado y lleno del Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo habla y te instruye, tú caminas en la dirección que el Espíritu Santo te llamó. Efesios 5:18 dice lo que debemos hacer para buscar esta manifestación más profunda y esta llenura más profunda. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué causa el vino cuando se bebe desmedidamente? Embriaguez. Embriaguez, ¿verdad? Pensamos que en ello hay felicidad. De hecho, en la Biblia, el vino es símbolo de gozo. Pero también está el vino físico. Y hay mucha gente que busca beber supuestamente para alegrarse. Pero entonces se embriaga. En la Biblia, la embriaguez está prohibida. Está prohibida. ¿Por qué? Porque nubla los sentidos y causa lo que se llama disolución. Miren, ¿qué tiene el resultado de esta clase de embriaguez? Nos lleva a hacer cosas disolutas. ¿Qué significa algo disoluto? Algo vergonzoso, algo necio. Comenzamos a hacer tonterías pensando que es sabiduría. Llegamos a hacer cosas vergonzosas y cuando nos enteramos, tal vez nos reímos, tal vez otros se ríen con nosotros o de nosotros, pero usted puede estar seguro que en ese momento usted está avergonzando a alguien, a usted mismo, a su familia y a su Dios. Pero entonces, la Biblia dice que hay algo de lo que debemos embriagar. No se embriague con vino ni con la disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. ¿Qué produce la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu produce obediencia, concede sabiduría y llena el alma de un gozo que nadie te puede robar. Así que cuando te detienes en el vino o en la bebida, pierdes los controles. Pero cuando te llega el Espíritu, llegas a tener control sobre ti mismo. Te disciplina, porque eres lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo es espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. ¿Estamos captando esto? Miren algunas ilustraciones bíblicas de las personas cuando eran llenas del Espíritu Santo. Mira lo que ocurría cuando las personas eran llenas del Espíritu Santo en la Biblia. La iglesia primitiva. Ellos experimentaban de nuevo, osadía. Hablaban con una sabiduría que no podía ser comparada con la de los doctores de la ley. Recibían un coraje, valentía que llenaba sus corazones para enfrentar la música o las situaciones difíciles. Y veamos algunos ejemplos, Hechos 2,
las maravillas de Dios. Cuando usted ve este revolú que está sucediendo ahora, mucha gente se cree que es una manifestación del Espíritu. Falso. Es una mentira, es un engaño. No, usted recibe un don, usted puede comunicar las maravillas de Dios a una lengua que tal vez usted no conocía, pero el que le escucha lo va a entender. Por eso es que tenemos tantos manipuladores y embusteros en las iglesias, que dicen que si trabaqueta, rabasigna, que dicen soma, que significa cuerpo, y que luego dicen los pensamientos de su propio corazón y se convierten en un montón de cosas que son generales. Y tenemos otros locos que comienzan a hablar así como que en las redes, y repiten lo mismo, y de momento comienzan a decir así dice el Espíritu. No, eso no es lo que dice el texto de lo que es la lengua. Entonces de momento usan la excusa, ay, las lenguas angelicales. El texto sagrado dice, si yo hablare lenguas angelicales, si yo hablare, no está diciendo que las habla, está diciendo si yo hablare lenguas angelicales o humanas, y no tengo amor que nada me sirve, está diciendo si yo hablare. Tenemos que ver el texto en su contexto, para no ser engañados por esta partida de engañadores que manipulan los corazones y les dicen lo que su oído quiere oír. Y convierten a una generación de personas insensuales que no disciernen la verdad de Dios, sino que se dejan llevar por, es que me siento así, es que me sentí de otra manera. La Biblia dice que el justo vive por la fe. Y si estas cosas producen gozo, pero una persona que se deja llevar por los sentidos no es otra cosa que un sensual. Y los sentidos son engañosos, al igual que el corazón. Por eso Dios nos dio el Espíritu, para que dependamos no de nuestros sentimientos, de nuestra inteligencia ni de nuestra prudencia, sino que confiemos en la enseñanza de aquel que Dios envió, para no ser engañados. Aleluya. Oh, amado. Tenemos otro ejemplo en Hechos 2, 17, 18 y 21. Hechos 2, versículo 17 al 18 y el 21 dice, y en los postreros días dice Dios. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días son desde el día que Cristo descendió por primera vez en este mundo, hasta que Cristo venga por segunda vez en este mundo. Todo ese periodo son los postreros días. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Lo dijo Pablo. ¿Y qué dice el texto? En los postreros días dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, declararán la verdad de Dios, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y declararán la verdad, o sea, profetizarán. Profetizarán. Eso es declarar la verdad que viene de Dios. Y profetizarán, dice la Escritura. No los expertos que están viendo ahora. El otro día me puse a ver a un individuo que empezó a hacer así. Lo que hacen es ser un espiritista. Y empezó. Sí, oigo que el Señor me muestra que un pastor murió en el área este de Puerto Rico. De verdad que tiene que ver eso con las maravillas de Dios y el reino de los cielos. Y la gente, wow, profetizó que un pastor. ¿Cuántos pastores hay en el área oeste de Puerto Rico? En Puerto Rico hay más iglesias que puntos de droga. Hay tantas denominaciones. Puede que uno haya muerto como bien. El Señor me muestra, veo el caballo, veo la muerte en el hospital tal, en el hospital está muriendo alguien. ¿Tú sabes por qué hablan de esa manera? Porque no se han metido con el Espíritu realmente. Y son vagos.
son vagos y no quieren estudiar las Escrituras, que son sabias para la salvación en Cristo Jesús. Si estudiamos las Escrituras, siempre vamos a tener algo que decir de parte de Dios. La gente dice, ya, este está blasfemando. Yo no estoy blasfemando. No. El que es guiado por el Espíritu Santo habla conforme a las palabras de Dios. Porque las palabras que Dios nos ha dado e inspirado son espíritu y son vida. Oh, amado, no se dejen engañar. Hechos, dice allí, Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Aquí ya no estaban hablando en lengua. ¿Qué estaban hablando? La palabra de Dios. ¿Cómo estaban hablando esa palabra? Con de nuevo, o sea, con soltura, diciendo la verdad. El argumento era poderoso, tan poderoso que en el capítulo 7 Esteban estaba hablando de la palabra contra mucha gente y dice que no podían resistir la sabiduría de la palabra que le había sido entregada. No le podían poner el pie en la boca, no lo podían callar, porque la sabiduría que el Espíritu le había dado era irrefutable. Y teníamos aquí la palabra de Dios llenaba sus corazones. Había coraje por la verdad, valentía llenaba sus corazones. Dice la Escritura también en Hechos 6:10. Vea, que es donde lo dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. En Hechos 10, 45 al 46, la Escritura dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En el versículo 46 dice, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, estaban entendiendo lo que las lenguas decían. ¿Qué hablaban esas lenguas? Las glorias de Dios. No piensen, aquí somos bautistas pertenecemos a la denominación bautista del sur. Y entre los bautistas del sur están los continuistas y los cessacionistas. Los continuistas son los que creen que los dones no han cesado, sino que están hasta el tiempo, como lo dice la Biblia en Corintios, que el Señor venga. Los cesacionistas son los que dicen que ya los dones cesaron, lo cual es un problema, porque si los dones cesaron, ya no podemos enseñar, ni predicar, ni un montón de otras cosas, ni servir, porque son dones. Entonces, si decimos no, lo que cesaron fueron ciertos dones, ¿dónde dice eso la Biblia? Ciertos dones sí, ciertos dones no. Entonces usan mal el ciclo. En Corintios 13 no, porque cuando lo que venga lo perfecto, lo que en parte se acabará. Allí el texto está diciendo que cuando venga lo perfecto es cuando el Señor venga. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que ya no hablarán, no necesitarán ni las sanidades, porque allí ¿quién va a aprender? No van a necesitar hablar porque todos hablarán 4 lenguas, una sola lengua. O sea que el papel, la separación de los idiomas, se romperá en pedazos. Se reestructurará todo. Adoraremos juntos, bajo un nombre, bajo una lengua, sin la confusión, porque la confusión fue un regaño, un castigo por causa del pecado. Y el pecado será removido para no hallar lugar en ese mundo. La muerte también no estará allí, porque es el castigo por el pecado. La enfermedad tampoco estará allí. La confusión que llena nuestras mentes tampoco estará allí.
1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi explicación fueron con palabras persuasivas ni humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Pablo era guiado por el Espíritu. Cuando hablaba la palabra de Dios, su predicación, hablaba confiando en el poder y en la obra del Espíritu. Tenemos que tener cuidado porque yo me acuerdo el otro día que estaba predicando acerca del fuego en el corazón. Y como predico así como predico, no estoy gritando, ¡oh, presidente, que es otro! Gente comenzó a comentar, ¿dónde está el fuego? ¿Qué fuego es ese? No hay fuego nada. Porque para mucha gente la fuego es gritar. Pero la verdad es esta, hermano. Eso es manipulación del sentimiento. Ejemplo, lo voy a hacer aquí frente por primera vez. Quiero que me escuchen lo siguiente y miren cómo se van a sentir ustedes cuando escuchen lo que voy a hacer. Voy a predicar sobre el hot dog. O sobre el hamburger, el emparedado. Oh, hermano, porque estaba yo aquel día y cuando pasé por aquí de casa, oh, escuché el lobo era tan grandioso y me acerqué y vine y fui. Aquella persona estaba construyendo aquel sándwich y esa carne, cómo botaba la grasita, qué rico. Y yo sentía, era la gloria de Dios, por favor. Y aquel hombre le puso ketchup y le puso mostaza y le ensalada. Se emociona cualquiera, ahora mismo quiero salir con el sándwich. Eso no es evidencia de que el fuego de Dios está en ti. La evidencia de que el fuego de Dios está en ti es que eres controlado por el Espíritu Santo y le obedece. Has sido separado para Dios. Quieres vivir en santidad. Quieres obedecer a Cristo. Quieres amar al Señor y a aquellos que el Señor ama. Quieres el poder de la verdad de Dios. Quieres seguirle por donde quieras que va. Quieres negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Ahí está la verdadera evidencia. El que me ama, mi palabra guarda. Porque yo también puedo predicar así, pero ¿qué voy a lograr? Manipular tus emociones porque tú te sientes bien. Mira, si quieres predicar y saltar también. Yo no tengo problema con eso. Pero no vengas a decirme que predicar así es que tienes el fuego de Dios. Eso es un disparate. El fuego de Dios te da salida para obedecer a Dios, para hablar sus maravillas, para magnificar de Dios, para testificar de Jesucristo. Y recibiréis poder y me seréis testigos, para testificar con palabras, para testificar con obras, para moverte en Él. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el que dice que de Él debe andar como la luz. Ahí está el fuego de Dios. Aleluya. Pablo decía en 1 Tesalonicenses 1 al 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Mientras que predicamos la palabra en el poder del Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo haga lo que le da la gana. Él puede sanar a alguno, puede salvar a otro, puede transformar a alguien. Pero ¿qué es lo que está haciendo el lado? La palabra de Dios. Porque hay poder en su palabra. Es poder de Dios para la salvación. Para el judío primeramente y también al griego. Porque los judíos buscan señales. Y los gentiles, sabiduría. Pero para los que creemos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y quiero concluir este mensaje diciendo que es imperativo que no apaguemos el verdadero fuego del Espíritu por medio de actitudes y acciones pecaminosas. No apaguemos el fuego del Espíritu por medio de actitudes y acciones pecaminosas.
administración, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que nosotros en Cristo. Es una persona agradecida, una persona llena del Espíritu, es una persona gozosa, una persona que ora, una persona agradecida, es una persona que no apaga el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu nos lleva a obedecer a Dios, a humillarnos delante de Dios, a inclinarnos delante de Dios. Cuando alguien estaba lleno de Dios, se arrodillaba, clamaba, se arrepentía delante de Dios, de su mal camino, de su mala vida, de sus malos pensamientos, de sus malas acciones, de sus maltratos, de todas esas cosas. Ahí tú ves el poder de Dios. Había gente enferma también, algunos de ellos, no todos eran sanados. Pero Jesús sanó a todos, le dice en un lugar, sí, Él sanó a todos en un lugar. Pero Pablo también dejó gente enferma en otro lugar. Y Pablo también estuvo enfermo, tengan cuidado. Acuérdense que es la sanidad que es el Espíritu. Yo he ido a lugares, he orado por enfermos y ha sido sano de cáncer. Pero también oré por mi papá hasta el final y murió de cáncer. ¿Quién determina el final de todas las cosas y el resultado? Que Dios. Él es soberano en la administración de sus recursos. Son los dones del Espíritu. Y el Espíritu Santo no tan solo lo da como quiere, sino que cuando se usa, se debe usar como Él quiere. Y Él determina los resultados. También, mire, tengamos cuidado con nuestras actitudes y con nuestra manera de conducir. O sea, no pequemos contra Dios porque eso apaga el fuego. No despreciemos los dones. La Biblia dice que no despreciemos los dones. La Biblia dice que procuremos los mejores dones. Pero sobre todo, que profeticéis, dice. O sea, que declaréis la verdad de Dios. Hay dones de servicio. Hay diferentes dones. Úsenle cada uno según la dirección del Espíritu. Pero sobre todo, siempre Jesucristo lo que buscaba era enseñar el reino de Dios. Porque al final del tiempo todas esas cosas llegará un momento que no serán necesarias, porque lo que es un parte se acabará. Pero hay cosas que permanecen para siempre. Hay dones que son caminos de excelencia. Y yo muestro un camino más excelente. El camino de la fe, el camino de la esperanza y el camino del amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, porque solo Cristo es la verdadera fuente, autor y consumador de la fe y el objeto de la fe. Solo Cristo es la esperanza viva que esperan todos los santos en todo lugar y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y solo Cristo, amados, es la fuente de todo amor que ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquel que pertenece a toda la gloria y la honra y la alabanza y la adoración a Él, sea majestad e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Te reconozco y te ruego en el nombre de Jesús por cada santo que ha escuchado tu mensaje. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos y suplicamos que te glorifiquen en la vida de cada santo. Enséñanos a ser gente gobernada por tu palabra, gente dirigida por tu Espíritu, gente que nos alía en la verdad. Oh Dios, te necesitamos, Jesús. Inúndanos, llénanos, Señor, guíanos, enséñanos a hablar con poder y en la palabra de verdad por el Espíritu de Dios. A no ser engañados por esta serie de manipuladores, sino a vivir en santidad y justicia y en gozo por el Espíritu Santo. Enséñanos a usar los dones que tú das a tu iglesia de manera correcta, de manera que se sometan a lo que tú enseñas y no a nuestros caprichos de manera
o porque pensamos con decir las cosas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Parece que me estoy subiendo mucho, ¿eh? Y le entregué mi alma junto con mi voz por medio de la predicación. Aleluya, ¿verdad? Y vamos a cantar al Señor. Mas el Dios de toda gracia. Eso es lo que vamos a cantar. Mas el Dios de toda gracia. Como físico, vamos a cantar conmigo. Mas el Dios de toda gracia. Fiel más que Dios. Dale, que todavía no se puede entender. Un día aquí, dale que sienta ahí. Está subiendo todo. Mira, ahí está. Dale aquí. Otra vez. Más el Dios de toda gracia. Vete al frente. Haz esto. Dale ahí. Dale ahí. Dale ahí. Lo voy a ayudar con usted. ¿Tú me vas a ayudar? Busca tu micrófono. Ayúdame. Aleluya. Vamos a cantar al Señor más y Dios de toda gracia. Oh, gloria a Dios, Señor de Dios. Gloria a Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Señor. Te adoramos. Señor de toda gracia, nos amó a su gloria eterna, nos perfección y la vida, fortaleza, vivir esta
Aleluya. La gracia de todos Dios y Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Saludos en el nombre de Jesús. Amén.